Hola, buen día. Mi nombre es Roberto Chávez y a continuación presentaré mi proyecto integrador para la materia de programación 3. Define qué es un file y cómo se identifican. Un file o archivo es un conjunto organizado de datos almacenados en una computadora o un sistema digital con una estructura específica. Los archivos se identifican principalmente por su nombre y extensión, por ejemplo, .txt, .jpg o .doc, que indica el tipo de contenido y el programa que puede abrirlo. ¿Cuáles son los métodos de la clase PrintWriter para añadir información a los archivos de texto? Clase printWrite en Java tiene varios métodos para escribir en archivos de texto. Los principales son: print, escribe datos sin un salto de línea al final, permitiendo incluir textos, números, booleanos, entre otros. Print, similar a print, pero añade un salto de línea al final, moviendo el cursor a la siguiente línea. Print permite escribir textos con formatos especificando, similar al método print de C++. ¿Qué permite realizar la clase Scanner? La clase Scanner en Java permite leer la entrada de diferentes fuentes, como entrada de consola. Permite obtener datos ingresados por el usuario desde la consola. Archivos. Puede leer datos desde archivos de textos. Cadenas. Permite analizar y extraer datos de cadena de textos. Las clases proporcionan métodos para leer diferentes tipos de datos, como nextInt, nextDouble, nextLine y next, facilitando la captura y el análisis de la entrada de manera sencilla y flexible. ¿Qué tipo de información almacena los ficheros binarios? Los ficheros binarios almacenan información en formato no legible por los humanos, representados en datos de manera compacta y eficiente. Pueden contener diferentes tipos de información, tales como datos numéricos, enteros, flotantes, etc. Imágenes, fotografías y gráficos en formatos como JPG, PNG o BMP. Audio y video, archivos de sonido y video en formatos como MP3, WAV o MP4. Estructuras de datos, objetos serían como las matrices y otros tipos de datos más complejos. Explica los tres métodos que actúan en la escritura de archivos binarios. En Java, para escribir archivos binarios se utilizan principalmente los siguientes métodos de clase, como Data Output Stream y Object Output Stream. White Boolean escribe un valor booleano o falso en el archivo binario. Esto permite almacenar información lógica de manera compacta. WhereInt escribe un valor entero de 4 bytes en el archivo binario. Este método se utiliza para guardar números enteros, permitiendo un acceso rápido y eficiente a datos numéricos. White Object escribe un objeto en el archivo binario siempre que el objeto implemente la interfaz. Permite la persistencia de objetos complejos, facilitando el almacenamiento de estructuras de datos y sus estados. Describe qué es el flujo de bytes y de caracteres. El flujo de bytes y el flujo de caracteres son dos conceptos fundamentales en la manipulación de datos en Java y en otros lenguajes de programación. El flujo de bytes es la secuencia de bytes que se utiliza para leer o escribir datos binarios, imágenes, audios, etc. Su uso son las clases como el InputStream o el OutputStream. Características: maneja datos sin interpretar, representando cualquier tipo de información. Flujo de caracteres y la secuencia de caracteres que se utiliza para leer o escribir un texto. El uso utiliza clases como read y write. Las características: maneja textos como la modificación de caracteres, ideal para el contenido legible por los humanos.